La paz de Dios sea con vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. El día de hoy estamos en esta casa de oración, en el templo de Macas, guardando el día del reposo conforme al mandato de Dios. Dando gracias a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, quien nos guarda, nos protege, nos sustenta. Y permite el Señor hablar de su palabra para edificación de todos nosotros. En el nombre del Señor. Primeramente, cuando uno se congrega, tiene que seguir las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo decía en San Lucas, capítulo 9, versículo 23, San Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Dios no obliga. Si alguno quiere venir a mí, sígame. Pero para seguir al Señor es necesario negarse a sí mismo, negarse a las costumbres de este mundo. Porque no podemos servir a Dios y servir a Mamón. No podemos servir a Dios y servir al adversario. Y si no podemos seguir al Señor, no somos dignos de Él. Por eso aclaré en San Mateo, capítulo 10, versículo 38. San Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es necesario llevar la cruz. Es necesario seguir en pos del Señor Jesús hasta el fin. Amando más a Dios antes que a padre y madre, antes que a mujer, a marido, a hijos, a nietos. Primero se ama a Dios, primeramente es Dios. Entonces, cuando uno se convierte a Dios, comienza la lucha, la guerra en su propia casa. Sea porque el hombre se convierte, la esposa no quiere, o se convierten los padres, los hijos tienen vergüenza, o se convierte el hijo o la hija y los padres le hacen la vida imposible. Los enemigos del hambre comenzarán en su casa. Es la primera prueba que tiene que pasar todo aquel que se convierte a Dios. Y tiene que haber disensiones, luchas, guerras contra el mal. Toma tu cruz, dice. Soporta la carga. Todo se sufre, todo se soporta, todo lo cree, todo lo sobrelleva el que ama a Dios.
por amor a Dios, no importa pasar todas estas cosas. Tomemos esa cruz y sigamos en pos del Señor. Que dignos seremos entonces si perseveramos hasta el fin de nuestra fe. Renuncia a sí mismo. El que sigue al Señor renunciará a todas las cosas del mundo. Y eso tenemos que enseñar. Como dice Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Enséñanos, hay que renunciar a toda especie de mal, a toda maldad renunciamos, a toda impiedad renunciamos. Y hemos pronunciado con nuestros labios que serviremos al Señor Jesucristo y al único Dios, su Padre, Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, ya no podemos andar conforme a los deseos de este mundo, ni a la concupiscencia de la carne, ni a la concupiscencia de los ojos, ni a la soberbia de la vida, porque no es del Padre, es del mundo. Sino que tenemos que vivir templados. Templados, no hay que ser muy fiel, no hay que ser muy frío, templados. Vivamos justa, siguiendo el juicio, la justicia, lo recto delante de los ojos de Dios. Piamente. Vivir piamente significa vivir en santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? Como nos dice Números 15:40, nos dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Para llegar a la santidad tenemos que guardar todos sus mandamientos. Porque si no llegamos a la santidad, no veremos la faz del Señor. En Hebreos 12:14 nos dice, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigue la paz con todos, en lo que fuera posible, busca la paz con todos. Como dice Romanos 12:18, en Romanos 12:18 dice: si se puede hacer, cuando estén vosotros, tenés paz con todos los hombres. Trata de vivir en paz. Pero hermano, me hace la vida imposible. Déjalo. Que sabemos quién dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú trata de tener paz con todos. Sigue la santidad. ¿Cómo llegaremos a ser santos? Guardamos mandamientos. Santos en toda conversación, santos en nuestro andar, en nuestro hablar, santos guardando el día de hoy, el sábado. Cuando nosotros guardamos el día del sábado, Dios nos santifica. Y por eso dice
renuncia a toda impiedad, renuncia a las costumbres de este mundo. Ya no vamos a estar en fiestas, ni tomando licor, ni cometiendo errores, hombre con hombre, mujer con mujer, ni las casadas sacando la vuelta, ni los jóvenes cometiendo fornicación. Todos esos deseos, costumbres de este mundo, tienes que renunciar. A las fiestas, a la idolatría, a todos aquellos pecados que nos llevan a la muerte, tenemos que renunciar. Y entonces, toma tu cruz, sigue. El Señor decía: mi carga no es pesada, mi carga es ligera. Como nos dice la Escritura, San Mateo capítulo 11, versículo 29, 30. Primeramente dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es esa carga? El pecado. Estamos esclavizados antes por el mal. Ahora el Señor nos ha libertado. El Señor nos ha quitado toda esa carga y toda esa pesadez para darnos un descanso para nuestra alma. Ahora entra: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa mi yugo? Así como ponemos al toro el yugo para arar, ¿y qué hace el toro? Empuja, trabaja, se abren los surcos. Así también nosotros tenemos que trabajar para Dios, pero siendo sujetos a Él, siendo sujetos a su doctrina, a sus mandamientos. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Yo no soy malo, yo no soy dictador, yo no castigo, dice. Yo soy manso, aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Sujétate a mis palabras, obedece mi doctrina, que yo os haré descansar. Y hallaré descanso para vuestra alma, dice. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. No es tan difícil obedecer a Dios. Todos trabajamos, pero en nuestras horas libres predicamos la palabra, o hacemos trabajos en la iglesia, o apoyamos en la obra de Dios. Entonces, el yugo del Señor es ligero, no es pesado. Y si para alguno es pesado, no entendió la doctrina. Este yugo, bienaventurados los que son jóvenes, y jóvenes se congregaron y llevaron ese yugo, se sujetaron a la palabra de Dios. Por eso dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones 3:27 nos dice: bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Desde jóvenes, o nacieron en la iglesia, nacieron en el pueblo, conocieron la palabra, se sujetaron a la palabra desde su juventud. Y eso es bueno, no es malo. Malo es apartarse de Dios. Malo es ser como el joven simple que, conociendo la palabra, se arrastra por los deseos de este mundo. Y ahí viene la caída. La juventud se ha descarriado. Comenzando del pueblo, los jóvenes.
Todo Dios ve. Todo, para Dios no hay nada oculto. Lo que tú haces en Facebook, lo que tú haces ocultamente, Dios lo sacará a luz. ¿Qué estás haciendo? Tus padres son hermanos. Tú eres conocedor de la palabra. Sin embargo, has dado una cabida para que el adversario entre en tu corazón y te vas opacando. No quieres venir a la iglesia. Tienes pesadez de hablar la palabra de Dios. Tus amigos te aconsejan mal. Por eso los jóvenes, algunos, llevan el yugo de su mocedad, como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, hijos de Dios. Se les dio instrucción, aprovecharon la instrucción, fueron los mejores profesionales en tiempo del rey Nabucodonosor. Y Dios le dio a cada uno de ellos un don. Y lograron obtener altos cargos por su fidelidad al Señor. No se contaminaron con las costumbres de este mundo. Por ejemplo, nosotros ya no debemos de escuchar música del mundo, ni guayno, ni baladas, ni rock. Ya pues has escuchado. ¿Cómo vas a alabar a Dios y cómo vas a escuchar la música del mundo? Eso no está bien. O uno o lo otro. O servimos a Dios o somos esclavos del adversario. Y estas costumbres tenemos que renunciar. Por eso dice, ya renuncia a la costumbre del mundo. Dice la Escritura en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No estés conforme a este mundo, no andes conforme a los placeres y deseos de este mundo. Reformaos, dice. Ya hemos andado torcido, enderezate. Pero ¿cuándo te vas a enderezar? Cuando tengas entendimiento, cuando tengas sabiduría, cuando entiendas y experimentes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces habrás llegado a conocer a Dios, porque entiendes lo que Dios quiere, entiendes su voluntad. La buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 nos dice. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto habla a los jóvenes. Fornicación significa tener relaciones antes del matrimonio. Pero si tú te casas y tienes relaciones, no hay pecado, no hay falta. El pecado está antes de casarte y ya tienes relaciones. Eso se llama fornicación. La voluntad de Dios es apártate de fornicación.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Entonces el cuerpo es el templo del Señor. Y si es el templo del Señor, tenemos un mismo espíritu con el Señor. Pero cuando uno comete error, por eso dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Uno dice, este es mi cuerpo. No es tu cuerpo. Ese cuerpo pertenece a Dios, esa alma pertenece a Dios. Es templo del Espíritu Santo. No cometas error. Apartaos de fornicación. Como dice 1 Corintios 6, 18. Ahí está lo que hablaba. 1 Corintios 6, 18, 19. Aclara pues el Señor. Entonces, cuando entendamos esto, dice la Escritura, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 2 nos dice, para que ya el tiempo que quede en carne, viva. Tienes que vivir el poco tiempo que te queda de vida, pero no a las concupiscencias de los hombres, no a conforme a los deseos de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay una lucha. La carne se opone a las cosas del Espíritu y el Espíritu se opone a las cosas de la carne. Hay lucha. Por ejemplo, cuando tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana, la carne, ¿qué cosa quiere? Descansar. Pero el Espíritu, ¿qué cosa quiere? Alabar a Dios. Entonces ya depende de ti, tu decisión. O das cabida a la carne, o das cabida al Espíritu. El Espíritu está presto, la carne enferma. Y todos los que andan conforme a la carne morirán. Mas los que mortifican las obras de la carne, por causa del Espíritu, vivirán. ¿Ven? Entonces dice en Romanos, capítulo 8, versículo 13. En Romanos 8:13 nos dice, si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Si andas conforme a este mundo, ¿cómo se anda conforme a este mundo? Viene fin de semana, vamos a la fiesta, vamos a apoyar, vamos a salir con los amigos, las amigas, toman, beben, se emborrachan, cometen errores. Esas cosas les gusta a la carne. Y todo eso nos conduce a la muerte. Entonces, cuando tú le dices a uno de ellos, vamos a la iglesia, no, estás loco. El que anda conforme a la carne, no les gusta la palabra de Dios. Asimismo, el hermano o la hermana, cuando es espiritual, no les gustan las cosas de este mundo.
ni apetece las cosas de este mundo. El espíritu la rechaza. Si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, tenemos que mortificar. ¿Y cómo mortificamos nosotros las obras de la carne? Sujetándonos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sujetándonos al mandamiento de Dios, sujetándonos al temor del Señor. Entonces, ¿qué cosa tienes que mortificar? Dice en Colosenses 3, 5 y 6, Colosenses capítulo 3, versículos 5, 6, dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. No des cabida. Estas cosas la carne quiere cumplir. No, tú no, rechaza. Amortigua, no des cabida. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Si sabemos muy bien que estas cosas no debemos hacer, a sabiendas las hacemos, somos hijos rebeldes. Quita toda ira, todo enojo, malicia, palabras torpes, mentiras. Apártate todo eso y anda conforme a los caminos que el Señor Jesús dio ejemplo. Nuestro Señor Jesús dio ejemplo, fue perfecto en todo, no hubo engaño en su boca, cumplió todo lo que el Padre le dijo que hablara y lo hizo. Entonces, algunos de los presentes, cuando estábamos hablando, se enojan. Y ese enojo no es de Dios, es de Satacho. Entonces ahí debe darse cuenta, pues, que quien está en su corazón no es el Espíritu de Dios. Porque tenemos que aprender lo que es misericordia, humildad, mansedumbre, tolerancia. Hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrelleva. Perdónales también. Perdónanos, para que vuestro Padre que esté en los cielos nos perdone también. Bueno, mis queridos hermanos, son estos consejos en el nombre del Señor. Ya seguiremos en la tarde estudiando la palabra de Dios. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Amén.